Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En esta ocasión vamos a afrontar el tema fundamental de nuestra vida. Venceremos las heridas de la muerte. Vamos a pedir a Dios hoy de manera especial por esas 3 millones de personas que en el mundo han perdido la vida en la lucha de esta pandemia. Y no podemos ser insensibles. Son hermanos nuestros los que han pasado este Vía Crucis, este calvario de dolor, de sufrimiento, de angustia y de muerte. Y vamos a pedir de manera especial por sus familias. Cada uno de estos 3 millones de personas vivía en un ambiente de familia. Y pediremos por sus familias, por las heridas que ha dejado la muerte. Vamos a pedirle a Dios que nos prepare a nosotros para el encuentro definitivo con Él, con un sentido pleno de vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has regalado la vida y porque en este regalo de la vida también nos concede la oportunidad de superar todas las adversidades, la pobreza, el hambre, la desnudez, la aflicción y también la muerte. Para nosotros los cristianos, la muerte solo es un tránsito para llegar a ti. No podemos vivir en la cultura de la muerte, ni nos podemos quedar en las heridas de la muerte. Tú has vencido a la muerte con tu resurrección. Que también nosotros, Señor, sepamos vencer todo mal, todo dolor, toda angustia y toda muerte con la vida nueva de tu resurrección. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y empezamos esta reflexión que llamamos Venceremos las heridas de la muerte. Si bien sabemos la muerte es un misterio en la vida del ser humano, no podemos quedarnos con las heridas que genera la muerte. Un interrogante que tenemos que presentarnos es precisamente cuáles son las heridas que deja la muerte. Todos, de alguna u otra manera, hemos tenido la experiencia de una persona que amamos y que ha perdido la vida y ha pasado por el tránsito de la muerte. ¿Cuáles son entonces esas heridas que deja la muerte? ¿Cuántas veces nos preguntamos a lo largo de nuestra vida en cómo será nuestro duelo? Porque perder a alguien que es estrecho, cercano a nuestras vidas, nos va dejando un duelo. Detrás de la dramática experiencia de la muerte se queda un duelo. María Santísima, la Madre de Jesús, vivió el duelo de la muerte de su Hijo. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. Jesús mismo se compadeció de aquella viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. El duelo se presenta ahí, donde está la muerte. No podemos ser insensibles. Por eso, abordar estos temas nos va a ayudar mucho a que nuestra conciencia tenga una visión más amplia, más clara, más luminosa, con mayor veracidad de lo que realmente es el sentido de la vida. Hay gente que todavía tocar estos temas les genera miedo. A mí me lo dicen: Padre, no hable de la muerte, porque si usted habla de la muerte, yo le voy a cambiar el televisor, le voy a cambiar, a mí no me gusta que hablen de la muerte. Fíjese cómo a veces nos bloqueamos, nos cerramos ante una realidad que ahí está presente. No podemos ser insensibles, pero tampoco podemos bloquear la vida ante una realidad que sabemos se va a presentar. No la deseamos para nadie, pero sabemos que puede suceder. Y entonces las preguntas que tendríamos que hacernos es si alguna vez volveremos a sentir serenidad y paz después de haber perdido a un ser querido. Cuando tenemos la primera experiencia de perder a alguien, sentimos que la vida se acaba, que nunca más volveremos a tener tranquilidad y paz. Y llevamos una gran angustia. Entre el nacimiento y la muerte, todos los seres humanos vivimos una multiplicidad de experiencias.
Tan sencillo que solamente pensar que día a día mueren en nuestro cuerpo cientos de células, cientos de neuronas. Es parte de nuestra vida también el ir dejando atrás experiencias. ¿Cuánta gente hemos conocido a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas de estas personas ya no viven? En la experiencia del caminar de la vida hemos afrontado a la muerte. Algunas de estas personas posiblemente no las olvidaremos jamás, porque marcaron nuestra vida, porque nos dieron felicidad, porque compartieron momentos alegres, porque nos hicieron crecer. Personas que trabajaron para que nosotros tuviéramos, personas que se desvelaron para que nosotros pudiéramos tener salud. En esta reflexión yo quisiera conmemorar a tantos médicos y enfermeras de nuestro país. Ha sido el país más golpeado en los médicos y en las enfermeras en este COVID entre todos los países del mundo. Y no podemos ser insensibles y no podemos dejar pasar y no podemos dejar de reconocer que gracias a su esfuerzo, su dedicación, su entrega, sus desvelos, su conocimiento, muchos de estos médicos y enfermeras y personas que trabajaban con enfermos de COVID entregaron toda su vida. No podemos entender la vocación del médico, de la enfermera, de que él trabaja con un enfermo, si solamente lo reducimos a un pago. No están ahí por un pago, están ahí por la vida. Ha sido muy cómodo para nosotros quedarnos encerrados en nuestras casas y no ver los cuadros de muerte que muchos de nuestros hermanos, médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales, de ambulancias, de farmacias, tuvieron que ver y vivir. A ellos hoy le tenemos que pedir a Dios que los bendiga. Tenemos que pedir por todas y cada una de las familias que al despedir a un ser querido tuvieron que despedir también momentos de felicidad, momentos de plenitud, de sueños por alcanzar, de ideales por realizar. Entonces nosotros tenemos que traer a nuestra mente cuántas personas están viviendo en este momento situaciones dolorosas y que todos nosotros desearíamos que nunca pasara nadie por esta experiencia de dolor. Aquellas personas que están viviendo un trago amargo, así le decimos cuando alguien está pasando un momento muy difícil. La muerte deja cicatrices, las cicatrices de la muerte. Deja el corazón con un dolor, con una desesperanza, con un agobio, que pareciera que la batalla por la vida se está perdiendo. Y a veces la muerte lo que nos deja es llanto, desesperación. Has perdido a tu padre, has perdido a tu madre, has perdido a tu hijo, tu hija, a tu hermano, a tu amigo, a tu amiga. ¿A quién has perdido? En la vida todos, de alguna u otra manera, hemos perdido a alguien. Y al perder a alguien sabemos lo que es experimentar el duelo. Muchos posiblemente tratando de no sufrir, hacen un hoyo profundo en el alma y entierran su duelo, como que no ha pasado nada. Y podemos nosotros pensar qué fortaleza la de esta persona, que no hubo un llanto, no hubo un recuerdo, no hubo una aflicción. Y tenemos que decir que a veces esto es cobardía, es miedo al dolor. Enterrar el dolor no quiere decir que desaparezca. Algún momento de la vida sale y nos hace un daño doble, más de aquel que habíamos afrontado primero. La separación de la persona con que compartía proyectos y esperanzas nos va dejando a nosotros soledad y vacío. Cada experiencia de pérdida nos adentrará a procesos de duelo que nosotros iremos aprendiendo a salir de él. En nuestro tercer módulo, que es el que viene después de este, vamos a buscar cómo afrontar la ignorancia. Muchas cosas nos hacen daño y permitimos el daño en nuestras vidas por ignorancia. Ignorar la muerte no quiere decir que no exista. Ahí está.
Yo no la hago presente, yo no la hago recurrente a mi pensamiento o a mi manera de sentir, pero ahí está, y algún día va a llegar con profundo dolor. Por eso cada experiencia de pérdida nos adentrará a este proceso de dolor, duelo de las emociones, duelo de sentimientos confusos. Algunos días serán especialmente tristes, otros días podemos tener a lo mejor una sonrisa, pero estamos hablando de tiempo de duelo. Los tanatólogos hablan de 4 meses mínimo para poder afrontar un duelo. Quien no tiene una ayuda, pueden pasar 20 años y el duelo va a surgir 20 años después. Alguien de repente empieza a llorar con un llanto que pareciera no tener fin. Recuerdo una persona que así llegaba y me decía, no sé por qué lloro, no sé por qué lloro. Vi una película tan simple, no tenía nada, no era de terror, no era de espanto. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. ¿Qué será eso? Mucha gente cree que nosotros como sacerdotes interpretamos los sueños como José el soñador. No tenemos ese don, pero nos ilumina Dios. Y en esa ocasión yo le preguntaba, ¿has perdido a alguien? Porque el llanto viene siendo siempre un desahogo del alma. ¿A quién perdiste? No a nadie, nadie en especial, pero alguien que hayas perdido en tu vida. Ay, no, padre, mi papá, pero hace 40 años. Pues puede ser que el duelo de tu papá, que posiblemente enterraste, aparezca 40 años después. No puede ser si eso nunca me afectó en mi vida. Miren, a veces nosotros anestesiamos el alma. ¿Qué es la anestesia? Es recibir una aplicación para no sentir. Es anestesia. No vamos a sentir el dolor. Pero un día se nos acaba el efecto de la anestesia y viene todo el dolor acumulado por años. Qué importante es afrontar la realidad como la realidad es. De este modo, poco a poco nosotros iremos aprendiendo a ir desahogando el dolor. No lo podemos detener. Es como una presa, como un dique que detiene cantidades de toneladas de volumen de agua. El día que se abre esa presa, se desborda el agua y va tumbando cuanto va encontrando por el camino. A veces en la vida hay gente que va atropellando su vida y la vida de los demás. Y en el fondo tenemos que pensar, pueda que esta persona haya acumulado tanto dolor que ahora ya perdió la capacidad y va atropellando su vida y la vida de los demás. ¿Cómo tenemos que tener compasión unos con otros? Porque todos podemos pasar ese momento de dolor. En el camino del duelo tenemos que afrontar la ausencia. La ausencia ya no está. Emocionalmente sentimos la presencia de quien amamos. Espiritualmente le ponemos en las manos de Dios. Pero físicamente ya no va a estar. Su cuarto, su silla, sus pertenencias ya no están. Esa ausencia es una de las heridas que deja la muerte. Y aprender a convivir con una nueva realidad. Hay personas que hacen del momento del dolor una fotografía. Yo les llamo duelos de fotografía. Así como dejó las cosas, así van a quedar por siempre. Imagínate 30 años después sin mover un mueble, sin pintar, sin arreglar, porque así lo dejó y así va a permanecer. Imagínate qué dolor tan grande tener que pasar por el mismo lugar una y otra vez y tener ese recuerdo que no se movió nada, para que nada sea ofensa al que ya murió. Y ahora la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y tenemos que mover todo? Porque alguien pregunta, es que yo pienso que si lo muevo le falto al respeto. ¿Esto significa que me olvidaré de mi ser querido?
La respuesta es no. No nos vamos a olvidar de nuestro ser querido. Afrontar las heridas de la muerte no es pelearnos con Dios, ni es sentirnos retadores a la muerte. No es así. Es un proceso de aceptación. Como persona necesito aceptar lo que estoy viviendo. Los recuerdos, los bellos momentos, los momentos compartidos con las personas que ya no están con nosotros, quedarán siempre conservados en la caja de los tesoros del alma, en la caja del corazón. Y cada vez que pensamos en esa persona a la que queremos, sabemos que hay una cicatriz. El recuerdo, la imagen nos vuelve a tocar la cicatriz de la herida. Y entonces recuerdo a alguien que dijo, es que dejan de estar con nosotros para estar en nosotros. Si has perdido a un ser querido, ya no lo vas a tener a un lado, ya no va a estar con nosotros, pero va a estar en nosotros. Y para eso se requiere mucha fortaleza y valentía. La valentía de decir, sí, Señor, siguen vivos en tu resurrección, están vivos en cada uno de nuestros corazones y de nuestras almas. Nunca quisiéramos pasar por la muerte, pero es algo que tiene facturada la vida. ¿Alguna vez te caíste usando alguna bicicleta y te hiciste alguna cicatriz en la pierna? ¿O cuántas veces has visto marcas físicas que te van a recordar que esa cicatriz fue cuando te caíste en la bicicleta? Si eso que es tan humano nos hace recordar muchas de las cosas que vivimos con los seres que queremos, nos van a hacer recordar momentos felices, momentos de confrontación, momentos de lucha. Y el recordar no quiere decir que tengamos que sufrir. Podemos recordar con alegría. El recordar no es signo de ausencia. Recuerdo, y su recuerdo me hace presente en su vida. Su vida está presente en mi vida. Le tenemos que cambiar el modo, la forma. A veces nosotros nos convertimos en los primeros mártires de nosotros mismos. Agarramos la foto para el llanto, la desesperación, la depresión. No, toma la foto y recuerda los momentos hermosos. Agradécele a Dios lo que se vivió. Ponlo en la presencia divina. Y entonces el duelo va a tener un cambio totalmente transformador. Al igual que las cicatrices físicas de las que estamos hablando y que son visibles, nuestro cuerpo también adquiere con el paso de los años otras cicatrices que son del alma, que son de la psique, que no son visibles, pero sin duda ahí están. Y si no las sanamos con el paso del tiempo, se vuelven profundas, heridas emocionales del alma. Cuando nos caemos y nos golpeamos una pierna o nos hacemos una herida, como hemos dicho, en alguna mano, en alguna parte del cuerpo, lo que necesitamos es un poco de hielo para que se desinflame, posiblemente una venda para que nos proteja. Pero ¿qué hacer cuando el dolor es en el alma? ¿Qué hacer? Y aquí la respuesta nos la da Jesús. Acerquémonos a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque tendrán consuelo. El consuelo de Dios. Perdí a alguien que ya no voy a ver físicamente, pero Señor, te encontré a ti. Y donde estás tú, está esa persona que amo. Hace algunos años me tocó conocer un matrimonio de muchos años de edad. Cuando llegué yo a esa comunidad parroquial, la señora estaba muy grave, muy enferma, y me tocó ver morir. Y el Señor nunca se despegaba de ella. Todas las tardes iban al templo, se sentaban donde mismo, comulgaban, se pasaban a su casa, se preparaban para el siguiente día, todos los días igual. Era un amor entrañable. No sé si tendrían 65 o 70 años de casados y siempre tomados de la mano. Y el día que la señora murió, a mí se me hizo muy fuerte la respuesta del esposo, porque me dijo: Padre, ahora ella está en la presencia de Dios. Se agachó, dio media vuelta y se fue.
Los hijos lo acompañaron todos los días que él vivió y todas las tardes, a las 6, él estaba en misa. Y me decía, no le puedo faltar a Dios, porque donde está Dios, está mi amor. Si Él está en la Eucaristía, ahí tiene que estar también ella. Y me decía, si de chamaco iba y la visitaba y atravesaba toda la ciudad para verla, ¿cómo no voy a venir ahora que sé que está con Dios? Y Dios está en la Eucaristía. Y ahí yo sé que ella está conmigo. Qué bonito momento eucarístico donde el duelo se convierte en un encuentro de amor. El Señor vivía como enamorado, porque estaba enamorado. Y no era una fantasía, no era una quimera, no era una ilusión, era espiritualidad pura. ¿Cómo le tenemos que aprender a esa gente que afronta el dolor con un espíritu cristiano? La resurrección es estar con Dios. Qué sabias palabras se me hacían aquellas. Ahí donde está Dios, está la comunión de los santos. Ahí tiene que estar ella. Y un día ahí voy a estar. Nunca faltaba la Eucaristía. Cuando Dios lo llamó a su presencia, entonces toda la familia dijeron, de nueva cuenta se tomarán de la mano y estarán con Dios. Qué bonito cuando tenemos nosotros una visión del duelo como camino de realización en Dios. Qué fatal es ver el duelo como desgarre, desgracia, derrumbe. Entonces, ¿dónde queda nuestra fe? Entonces, ¿en qué consiste la resurrección? ¿O es que somos cristianos y no sabemos qué es la resurrección? La tenemos puesta en el mismo credo, creo en la resurrección. Pero pueda que nada más creamos de manera externa y no tengamos la convicción interna. Si no hacemos nosotros nada para limpiar las heridas que deja la muerte y evitar posibles situaciones difíciles, nosotros entonces estamos cometiendo una gran omisión. Las obras de misericordia espirituales también consisten en consolar al que está viviendo una pérdida, consolar al que vive un dolor, porque ese mismo consuelo lo vamos a necesitar nosotros en algún momento. Dios no exentó a la Virgen María del dolor de la muerte de su Hijo. La conocemos como la dolorosa. Nunca se le engañó a María. En la misma presentación de su Hijo en el templo, a los 40 días, ella va y lo lleva junto con José y ofrecen un sacrificio por el niño, tórtolas y pichones, como lo dice San Lucas. Y entonces el hombre Simeón que ve a Jesús y dice, ahora ya puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Luz que ilumina a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Qué hermosas palabras las de Simeón. E inmediatamente volteándose a María le dice, este niño ha sido puesto para muchos como resurgimiento en Israel y para otros como punto de ruina y de destrucción. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Yo no sé cuántos años María estaría pensando a qué espada se refería Simeón, de qué tipo de dolor hacía referencia, de qué se trata este camino de Dios, que te da bendiciones por un lado y por otro está el anuncio de que una espada te atravesará el alma. Yo siempre pienso en las madres de familia, en los padres de familia, porque recibir a un hijo a la vida es algo maravilloso, es el cielo en la tierra, pero desde el momento que lo toman en brazos es la angustia, la preocupación de que le pueda pasar algo. Todos los días la angustia y cómo estás y dónde estás, y quisiéramos estar ahí siempre. Pero los hijos tienen que hacer la vida y se tienen que ir y tienen que madurar y tienen que crecer y tienen que afrontar todas las experiencias que ellos quieran vivir. Pero siempre está la preocupación, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, la pongo en tus manos. Esa oración bendita de los padres hacia sus hijos da un gran consuelo porque es un gesto de amor. Yo imagino que María tenía esa misma preocupación
¿por qué una espada le atravesaría el alma? La pérdida entonces de un ser querido va a llevar un proceso que puede ser muy largo, o que si tenemos el sentido de la resurrección, el proceso puede tener un sentido de plenitud, de curación. Algunas veces es posible que todavía no seamos conscientes de las profundidades del duelo que deja la muerte. Otras veces las pérdidas de un ser querido o de varios seres queridos nos van a hacer insensibles. Es tan triste cuando alguien te dice, pues ya se murió otro más de la familia, como si fuera una cadena de dolor y de tragedia. Nunca nos acostumbramos al duelo. Cada persona tiene un sentido especial en nuestras vidas y cada una de ellas, que es llamada a la presencia de Dios, va a implicar en nosotros un duelo y un proceso especial. Sin embargo, en el caso de las heridas emocionales, como estamos hablando hoy, cuando se pierde un ser querido, también necesitamos algunas medicinas para sanarlas. ¿Qué hacer? Normalmente cuando perdemos a un ser querido, viene el llanto. Necesitamos pañuelos para secar las lágrimas. Espiritualmente necesitamos de la oración para fortalecer el espíritu. Cuando muere alguien, necesitamos del abrazo de alguien que nos dé consuelo. En la vida espiritual necesitamos que Dios nos abrace, porque el consuelo humano no nos basta. Necesitamos el consuelo de Dios. Tercero, cuando alguien muere, los que están viviendo el duelo voltean a ver dónde encuentran al amigo o a la amiga, donde puedan ir en ese momento y decir gracias, porque no me abandonaste, porque yo sé que puedo confiar en ti. Muchas veces ni la familia entiende esto, porque la familia anda ocupada en otras cosas, pero el amigo y la amiga hacen los trámites a veces de los mismos procesos funerarios, porque quieren ayudar a sus amigos. Interesante descubrir la presencia de los que están contigo en los momentos de dolor. Y también necesitamos una gran dosis de paciencia, porque el dolor nos irrita, el dolor nos exaspera, nos volvemos nosotros gente que parecemos que estamos locos. El duelo así nos pone. ¿Cómo necesitamos paciencia? En ocasiones la familia necesita un momento de serenidad y paz, paciencia. ¿Qué más tenemos que afrontar? 4 cosas que aparecen junto con el duelo. Yo a veces le llamo los espantapájaros de la libertad, porque nosotros que tenemos libertad y que debemos saber cómo proceder ante el dolor de la muerte, a veces nos perdemos. Y aparecen 4 enemigos fatales para el momento del duelo. Primero, el miedo. Ya nosotros afrontamos durante 5 sesiones los distintos tipos de miedo. Cuando alguien muere, lo primero que aparece es el miedo. Segundo, aparece la ira. Es un coraje con la vida, con Dios, con el hospital, con el médico, con el familiar, con el que pensamos que no lo curó, que no lo atendió a tiempo. Acuérdate que es ira. Es un sentimiento de desesperación que traes por dentro. No te dejes envolver por ello, porque va a pasar. Tercero, el resentimiento. Esta semana estuvimos hablando de las heridas y de los resentimientos, así como de las frustraciones, porque también nos deja mucho resentimiento. Y cuarto, la culpa. Cuando menos pensamos, alguien en medio del dolor te dice, tú fuiste el culpable, con una frialdad. Oye, si estoy sufriendo lo mismo que tú o más que tú, ¿por qué me quieres cargar la culpa? Si tú hubieras estado. ¿Se acuerdan de Marta? Marta se lo dijo a Jesús. Jesús se fue estando enfermo Lázaro. Marta ha de haber pensado, ¿quién en su sano juicio se va y deja al amigo solo y abandonado? No se lo dice así, pero el reproche aparece y quedó en el Evangelio escrito: si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces culpamos? Las culpas no son signo de reconciliación, ni de salud, ni de bienestar.
Nadie en un momento de dolor necesita que le estén culpando. Nadie. Si hubo alguna responsabilidad, créeme que ya lo va a vivir profundamente. No necesita que nadie le señale ni le ponga el dedo en la herida. No hay que señalar a los demás. La pandemia nos ha llevado y nos ha orillado a culpar. Queremos culpar a todos. No podemos culpar. Es parte de un proceso de la vida. Es parte de la madurez. Aprender a madurar y afrontar la vida. Que tenemos que ser más responsables, claro, para no andarnos culpando. Cuando hay entonces una baja vida espiritual o una deficiente vida espiritual, entonces nuestro corazón no va a tener paz. Me fascina a mí el saludo de Jesús en la Pascua. Los discípulos están viviendo un duelo, el duelo de la muerte, a puerta cerrada, con miedo. Y Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Me gusta tanto porque yo me imagino a Jesús viéndolos con la cara de miedo, de terror, ya no por la muerte ni por la separación del Maestro, sino porque ahora creen que es un fantasma. Y como que no entienden los apóstoles, y los vuelve a saludar de nuevo: la paz esté con ustedes. A veces nosotros no queremos vivir el dolor y nos apartamos. Tomás se apartó del grupo para no tener ninguna relación con el Maestro. Y a la semana siguiente, estando reunidos todos y estando Tomás con ellos, Jesús se vuelve a presentar y vuelve a saludar: la paz esté con ustedes. Como diciendo, si no están unidos, no van a poder superar el dolor. Jesús les ayuda a superar el dolor con el saludo de la paz. Hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos conceda la paz. Tenemos 3 millones de razones para orar por todas esas personas que han muerto en la pandemia, por sus familiares. Un sacerdote en una Eucaristía que tuvimos de la muerte del padre Chava, padre Salvador Ramírez, sacerdote de la diócesis, de una familia sacerdotal, ellos oriundos de Zacatecas, tuvieron 4 hijos sacerdotes y el único que quedaba era Salvador. Tuvo una operación del corazón y a los días contrajo el COVID y murió. Y en ese día de la exequia del padre Salvador, me encuentro a un sacerdote que había pasado también por COVID y le digo: ¿cómo estás? ¿Cómo afrontaste el COVID? Y me dijo: me pegó muy duro, pero gracias a Dios sobreviví. Y le pregunto: ¿y en tu familia cómo están? A Dios gracias, bien, padre, pero 18 murieron de mi familia, por la parte paterna, por la parte materna, 18. Ha sido un tiempo muy duro para nuestra familia. Y ahí entró en mí la inquietud de decir: ¿y qué estamos haciendo por los que están perdiendo seres queridos? Como iglesia, ¿cómo los estamos acompañando? ¿De qué manera nos estamos volviendo sensibles a lo que estamos viviendo todos en la humanidad? Y de ahí viene una inquietud. Ya Dios, iluminándonos, nos condujo por este camino. No es respuesta al dolor de muchos, pero es una manera sencilla, posiblemente humilde, de poder acompañar en el dolor. En plena aflicción del día del huerto de los olivos, del Getsemaní, en la hora santa le preguntábamos a Dios: Señor, ¿cómo te podemos acompañar? Y es que la muerte de Jesús no es una muerte solitaria. Jesús muere por todos. Por ese motivo, orar por 3 millones de personas que han muerto es unirnos al Getsemaní de muchas familias que están heridas por el dolor. Si esta reflexión no es para aprender, que nos sirva para ser solidarios con los que están en este momento necesitando de nuestra oración, como Jesús necesitó en el Getsemaní que sus amigos apóstoles oraran por él.
3 veces Jesús les pidió que oraran por él. Aparta, Señor, de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y regresaba, y los amigos estaban dormidos. Y Jesús le decía, ¿no pueden orar por mí un momento, ni una hora? Yo me imagino que se ponían a orar, igual les vencía el sueño. Cuando nosotros vemos que ya en el ambiente no tenemos miedo porque lo vamos superando, se nos olvida que muchos países como Brasil, la India, están viviendo hoy momentos muy difíciles. 4.500 muertos diarios. Si tenemos nosotros hoy un momento de bienestar, no podemos olvidarnos de los que están viviendo momentos terribles. Tenemos que ser solidarios y que esta oración nos ayude a ser sensibles con el que ha perdido a un ser querido. Vamos a lo central de la reflexión. Te invito a que tomes la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo del 11 al 17. Y dice así: Jesús se dirigió un poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor. Era un día normal para Jesús. Jesús había predicado, no sabemos si había enseñado las bienaventuranzas. Cuando tenemos una idea de dónde Jesús enseñó las bienaventuranzas, es un poco más arriba de Naín, donde es este pueblo, cerca de Cafarnaúm. Era la región donde Jesús se movía. Yo no sé si al bajar de enseñar Jesús las bienaventuranzas se topó con este momento tan difícil. El evangelista nos lo describe. Era el hijo único de una mujer viuda. Imagínate el dolor, la ausencia que sentía aquella mujer, el desgarre, su único hijo, su única protección, su único respaldo, su única ayuda, y tener que llevarlo a enterrar. El texto bíblico dice que Jesús, cuando vio, al verla, dice el texto bíblico, se compadeció de ella. Y este es el punto que queremos nosotros llegar, que tengamos compasión unos por otros. No podemos vivir de la lástima, porque la lástima no es lo más digno para el ser humano, pero la compasión sí. Compadecer es padecer con el que está sufriendo. Padecer con, de ahí viene la palabra compadecer. Y entonces Jesús se compadece de esta mujer. Yo me imagino que Jesús, al ver a esa mujer que llevaba a enterrar a su hijo, se imaginó a María, su madre. Qué dolor debió haber sentido Jesús en el pensar que María un día iba a vivir el dolor que estaba viviendo esa mujer. La gran diferencia era que él iba a resucitar y el pobre muchacho de Naín no. Le esperaba una tumba para toda la eternidad. Qué gesto tan más misericordioso. El dolor de una madre, la ausencia de un hijo. Y fíjense lo que hace Jesús. Dice el texto bíblico: después se acercó y tocó el féretro.
Era algo que no podía hacer una persona porque quedaba impura. Pero a Jesús no le importa eso, porque Él sabe que puede tocar la muerte y Él no va a quedar impuro. Y Jesús tocó el féretro. Los que lo llevaban entonces se detuvieron. Fíjese la escena, qué dramática. Y Jesús le dijo, no le habló a la gente, le habló al joven. Yo te lo mando, levántate. En esta pandemia necesitamos escuchar esta voz, que es la voz viva de Jesús. Levántate. Si estas reflexiones nos van a ayudar, que nos ayuden para levantar el ánimo, levantar el espíritu, levantar la fuerza. No nos puede tumbar la pandemia. Necesitamos levantarnos. Somos millones de cristianos en el mundo. No podemos dejar enterrada la fe como si estuviera muerta. Es Pascua. Tenemos que resucitar, levantar la vida en el nombre de Dios. El versículo 15 dice, el muerto se reincorporó inmediatamente y se puso a hablar. Ya me imagino al jovencito hablando. Y se lo entregó a su madre. Ese gesto es un gesto de redención, porque lo mismo hizo Jesús en el Calvario. Estando en la cruz, se dirigió a Juan, el discípulo amado, y le entregó a su madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Es el momento en el cual a nosotros nos entregó Jesús, en el nombre de Juan, a su madre. Todos tenemos la confianza de que María está a nuestro lado. Y donde está María está su hijo. Por eso hoy tenemos que pedir a Dios por tantas personas que necesitan la presencia de María, el consuelo de María, por muchas madres que viven el dolor de los hijos. Hoy tenemos que decirle, Señor, que sepamos sanar las heridas de la muerte, que tengamos una vida nueva, un espíritu nuevo, para poder levantarnos y afrontar la vida con la fuerza de tu Santo Espíritu. Vamos a ponernos hoy en oración para pedir a Dios que sea Él el que nos hable con fuerte voz, como lo hizo con este joven de Naín. Pedir por el que está muerto, que el Señor levante los corazones con la fuerza de su Espíritu y nos conceda a todos la paz de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que pasas por nuestras vidas, que tocas nuestros cuerpos, que tocas el corazón del que está sufriendo en este momento la pérdida de un ser querido. Porque tú conoces de dolor, de tristeza, de angustia, porque tú no juzgas, por el contrario, sanas las heridas del alma, nos devuelves la alegría, nos llevas a la Eucaristía para encontrar en ti la vida nueva, la vida de la resurrección. En nuestras Eucaristías, Señor, queremos poner el dolor de tantas familias, el alma de 3 millones de personas que murieron a este mundo, pero que sabemos que gozarán de tu presencia. Tómales en cuenta su dolor por todos aquellos que quedaron crucificados en el COVID, que sufrieron la pasión y muerte, que también tengan, Señor, la resurrección de la vida. A sus familias, concédeles el consuelo que da paz, el consuelo que sana heridas, el consuelo que nos devuelve la confianza en ti, que eres Dios de Dios y luz de luz. Gracias por quedarte con nosotros. Te pedimos por quienes has llamado a la vida eterna, que luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con esta reflexión terminamos nuestro segundo módulo en esta experiencia de Venceremos, Señor. Te esperamos para el siguiente. Gracias por estar ahí.